Llevo mucho tiempo buscando vídeos en YouTube que expliquen de forma clara la compatibilidad entre procesadores y placas base con AMD, pero siempre terminaba con alguna duda o con más de las que ya tenía, y se me ocurrió hacer un vídeo en el que yo mismo lo explicase. En esta guía, entre comillas, te voy a explicar qué placa madre debes elegir dependiendo del procesador que tengas o estés pensando en comprar, y de lo que le vayas a exigir a tu PC. En este vídeo vamos a tratar los procesadores de AMD, principalmente Ryzen, ya que es la otra opción que hay ante los procesadores de Intel, y además la mayoría tienen un precio muy bueno para las prestaciones que nos ofrecen. Pero antes de nada, debes conocer dos factores que deciden si tu procesador es compatible con tu placa madre. Uno es físico y el otro es de software. Estos son el socket y el chipset. Empecemos por explicar qué es el socket. Esta es la parte de la placa base donde ensamblarás tu procesador. En el caso de AMD, es el procesador el que lleva los pines que encajarán con el socket de tu placa madre, que tiene unos agujeros donde encajarán estos pines del procesador. En el caso de Intel es al revés, el que tiene los pines es el socket de la placa madre y el procesador tiene unos pequeños hoyos en los que los pines encajarán. Cabe aclarar que es importante no doblar ninguno de los pines, ni del procesador en el caso de AMD, ni del socket de la placa madre en el caso de Intel. Continuando con lo que estaba diciendo, el socket es la parte física que debe ser compatible con el procesador. Y ahora, ¿cómo puedo saber cuál es el socket de mi placa madre o de mi procesador? Para esto necesitamos buscar nuestro modelo de placa madre en Google y entrar por ejemplo a esta tienda española, PC Componentes, y bajar hasta la parte de especificaciones, donde te lo encontrarás como socket o zócalo algunas veces. O también podemos buscar el modelo de nuestra placa madre en Google y entrar a la página del fabricante de la placa madre para estar más seguros. Y para saber cuál es el socket de nuestro procesador, debemos hacer lo mismo que con la placa madre. Buscamos el nombre del procesador y nos vamos a la tienda o a la página del fabricante, donde nos lo encontraremos como socket o zócalo algunas veces. Aunque en el caso de Ryzen, AMD nos hizo el favor de mantener el mismo socket en las 4 generaciones de procesadores que ha sacado esta marca en los últimos años. Este es el socket AM4. Si tu procesador y tu placa madre tienen el socket compatible, te queda una cosa por comprobar: el chipset. Y bien, ¿qué es esto? El chipset, dicho de una manera simplificada, es el cuadrado de la parte derecha de la placa madre que se encarga de coordinar el resto de componentes que van conectados a la placa, ya sean el procesador, la RAM, el disco duro o la tarjeta gráfica. A veces viene tapado por un ventilador pequeño para refrigerarlo y determina la generación de procesadores con la que es compatible tu placa madre. Sí, hay generaciones de procesadores y cada generación es compatible con determinados chipsets. Parece muy complicado, pero una vez explicado es bastante sencillo. En el caso de AMD tenemos 4 generaciones de procesadores: Ryzen 1000, 2000, 3000 y 5000, que es la más reciente. Ahora bien, ¿y cómo sé qué generación de procesadores es compatible con cada chipset? Bueno, pues las placas madre vienen nombradas con la nomenclatura de su chipset, como por ejemplo la placa madre A320. Esta serie de números y letras nos indican lo siguiente. La A nos indica la gama de placa madre. De la más baja a la más alta tenemos las siguientes letras: A, B y X. La letra A nos quiere decir que es de la gama más baja de placas madre, que viene a ser que nos trae menos puertos USB, una peor VRM, menos slots para RAM DDR4 y por lo general con un puerto PCI Express 3.0. Es por esto su bajo precio. Luego tenemos la gama B. Esta nos trae un mejor VRM, 4 slots para RAM DDR4, PCI Express 3.0 o 4.0 según el modelo y más puertos SATA. Por último tenemos la X, que es la gama más alta de placas madre. Esta viene con un muy buen VRM listo para hacer overclock y con disipadores pasivos, 4 slots para RAM DDR4, PCI Express 4.0 y obviamente trae puertos SATA y USB suficiente para el uso al que está destinada, y por lo general suelen venir con detalles RGB para más FPS en juegos. Después tenemos un número. Este es el que nos va a indicar si la placa madre es compatible con nuestro procesador, dependiendo de su generación. El 3, que nos indica la generación de procesadores con la que es compatible nuestro chipset o placa madre. En esta explicación empezaremos por la serie más antigua, que sería la serie 300, a la más moderna. En la serie 300 tenemos las placas madre A320, la B350 y la X370. Esta serie de placas madre son compatibles con los procesadores Ryzen 1000, o sea, la primera generación de Ryzen lanzada en 2017. Ryzen 2000, o sea, la segunda generación de Ryzen de 2018, con tarjeta gráfica integrada y sin ella. Esto claro está con una actualización de BIOS, pero es recomendable ver si a la hora de comprarla ya viene actualizada o no para estar más seguros. Y solo la B350 y la X370 son compatibles con la tercera generación de Ryzen o Ryzen 3000 con actualización de BIOS. En esta serie me faltó decir que la A320 es la única de estas placas madre compatible con los Athlon con tarjeta gráfica integrada. Después de la serie 300, obviamente, viene la serie 400 de 2018, en las que están las placas madre B450 y X470, que son compatibles con la primera y segunda generación Ryzen de base. En la segunda generación de Ryzen son compatibles con los procesadores que tienen gráfica integrada y los que no. Esto para aclarar el mayor número de dudas posibles. También cuentan con compatibilidad con la tercera generación de Ryzen dependiendo del modelo y el fabricante. Por ejemplo, esta Gigabyte B450
Nvidia DS3H no es compatible con la tercera generación de Ryzen y te avisa de que no lo es diciéndote que necesita una actualización de BIOS. En cambio, esta Asus TUF B450 Pro Gaming sí es compatible con los procesadores Ryzen de tercera generación. No nos lo especifica el fabricante y en estos casos nos podemos fijar en comentarios del producto, como en este que nos dice que sí es compatible con la tercera generación de Ryzen. Estas dos placas madre también cuentan con compatibilidad con la nueva generación de Ryzen 5000. Eso sí, necesitan una actualización de BIOS para que esto sea posible. Y ya para ir terminando, tendríamos la serie 500, en las que están las placas madre A520, B550 y la X570. De estas, la única que es compatible con la segunda generación de Ryzen es la X570. Esto también pasa con los Ryzen de tercera generación. La única placa madre de la serie 500 que es compatible con los Ryzen de tercera generación con gráficos integrados es la X570 y por supuesto la X570, la B550 y la A520 son compatibles con los Ryzen de tercera generación sin gráficos integrados. Estas tres placas madres son compatibles con Ryzen 5000, aunque recomiendo mirar esto en las especificaciones de la placa madre para estar más seguros a la hora de comprarla. Y bien, ahora que sabemos compatibilidades entre placas madre y procesadores, ¿cómo sé de qué generación es mi procesador? Para explicar esto voy a poner ejemplo al Ryzen 5 2600, un procesador a mi parecer bastante calidad-precio, cuenta con 6 núcleos y 12 hilos con arquitectura Zen+. Pero bueno, eso es otro tema. Siguiendo con lo que estaba diciendo, están los Ryzen 3, 5, 7 y 9. Esto no tiene ninguna clase de misterio. Cuanto más alto sea el número, indica que el procesador es de una gama más alta, o más bien, los números más bajos están destinados a PCs de gama de entrada o a las que no les vayan a exigir mucho rendimiento. Y los números más altos, como el 9 o el 7, son para gente que le va a exigir mucho a sus equipos. El número 5 sería como un intervalo entre la gama baja y la gama alta, destinado a usuarios de nivel alto-medio que le vayan a exigir a sus equipos, pero no demasiado. Después tenemos un 2 que nos indica la generación. Esto es muy simple. Si en vez de poner un 2 pone un 3, pues será de la tercera generación. Y así con el resto. En generaciones tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta generación, que vendrían a ser los Ryzen 5000. Después tenemos un 6 que nos indica la clase del procesador dentro de la gama en la que está, ya sea 3, 5, 7 o 9. De forma abreviada, cuanto más alto sea este número, más potente es el procesador. Esto ocurre por lo general. Por ejemplo, en este Ryzen 7 2700X y el Ryzen 7 3800X, los dos están en la misma gama de procesadores. Esto nos lo indica el número 7. Uno es de segunda generación y el otro es de tercera generación. Esto nos lo indicaría el 3 y el 2 de sus nombres. Y después hay un 7 y un 8. Esto nos indica que el que lleva el 8 es más potente que el que tiene el 7. Y una vez explicado este tema, que parece tan complicado, podrías dejar un like si lo has entendido.